Sí. Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de Emilio León. ¿Cómo están, compañeros? Y bueno, el capítulo de hoy es bastante especial. ¿Y por qué? Hoy se celebra el primer aniversario del partido y por ende tenemos a un invitado bastante especial, Edmundo Babestrelo. Hola compañeros. ¿Y quién es él? Es fundador de la OCR, o sea, Organización Comunista Recabarren, y en la actualidad es miembro de la Dirección Nacional del PCR. Y bueno, Edmundo, ¿te gustaría contarnos algo para partir, estar en calor? Bueno, Pero a mí me gustaría saber más que eso. Es ¿por qué se funda el PCR? Sí, bien, el PCR se funda, el PCR actual se funda a partir de los últimos acontecimientos que se dieron en el estallido social de- del año pasado. Es decir, los miembros de la organización comunista Recabarren, una organización que su objetivo en los últimos años era de difundir el marxismo-leninismo y defenderlo frente a las diferentes, diferentes opiniones divergentes de los fundadores del marxismo. Pero viendo de que en el estallido social los partidos llamados partidos comunistas y los partidos de la izquierda chilena no tomaron un papel relevante ni dirigente del proletariado y de las masas chilenas a darle una salida a esa explosión social. En vista de eso, los miembros de la OCR, con antiguos miembros del Partido Comunista Revolucionario, tomaron la decisión de constituir para reconstituir el Partido Comunista Revolucionario, partiendo de toda la experiencia de aquellos años de lucha contra la dictadura. Es así que fundamos el partido y lo que nos dio más confianza aún del éxito y de que nos transformaríamos en un tiempo en la vanguardia efectiva, real, del proletariado y de las masas chilenas, el hecho de nuestra posición ideológica, política, expresión concreta del marxismo-leninismo aplicado a la realidad chilena. Este núcleo de acero estalinista está trabajando por darle, como decíamos, una salida, entregarle más que salida, fijar toda una estrategia política destinada a llevar al proletariado y al pueblo en una primera etapa a la conquista de un gobierno popular para pasar posteriormente a la democracia popular, en la cual el partido dirigente del proletariado chileno, unido a la pequeña burguesía, instaurarán un régimen político para construir las bases del socialismo, para la sociedad a la cual pasaremos en una etapa determinada, que den las condiciones y las posibilidades tanto nacionales como internacionales. Cuéntame una cosa, Edmundo. Tengo entendido que los miembros fundadores del nuevo PCR fueron antiguos miembros del comité central del partido, así como dirigentes sindicales como lo fuiste tú, que fuiste dirigente sindical de los trabajadores de la salud y además fuiste
secretario del regional Valparaíso del Partido Comunista Revolucionario, creo que en 1972. Sí, sí, efectivamente. Uno de los camaradas que conformamos los que conformamos la actual dirección nacional del partido, hay miembros del comité central del antiguo PCR. El caso concreto de Jorge Yáñez, ¿no? Obrero portuario, ¿no? El compañero Francisco Villa, ¿no? El profesor, ¿no? Y otros militantes. Y debo agregar que personalmente yo pertenecía a la comisión sindical nacional del PCR. Y era efectivamente participaba en esa comisión por ser dirigente de la salud. Y posteriormente fui designado, después de mi viaje a Albania, el cual el partido me envió como representante a la celebración del 1 de mayo, allá en Albania. Es decir, me acompañó junto conmigo un camarada obrero de la industria del plástico. Perfecto. Claro, entonces, llegando de ese viaje, en el cual personalmente conocí al camarada Enver Hoxha, secretario general del Partido del Trabajo de Albania. Bastante impresionante. Claro, entonces, como decía, volviendo a Chile, fui designado para ocupar la Secretaría Regional de la provincia de Valparaíso. Perfecto. Esa fue el papel de que... Posteriormente vino el golpe de Estado, y en el cual los primeros días fui hecho prisionero. Y posteriormente, el 79, por las actividades que estaba realizando contra la dictadura, volví a ser detenido, debiendo cumplir condena de presidio en la penitenciaría de Santiago, y posteriormente ser relegado al pueblo de Taltal, en el norte de Chile. Donde dijo que llegó Pinocho. Justamente. He llegado hasta tal. ¿Para allá te mandaron? Allá me mandaron. A propósito, me hacían broma algunos habitantes de ahí de Taltal, me hacían burlas refiriendo cuando me veían, se referían a esa nota de he llegado a Taltal. Oye, ¿nos podrías contar tú o explicar un poco cuál es la evolución o cuál es la relación del antiguo Partido Comunista Revolucionario, el fundado en 1968, el Partido Maoísta, y el actual... 64. 64, perdón. ¿Y el actual Partido Comunista Revolucionario marxista-leninista? Bueno, la relación de en primer momento es de que la mayor parte de la militancia que hemos constituido el PCR actual era militante del PCR antiguo. El segundo hecho que nos une en ese sentido es la actividad política que realizamos en ese periodo de la Unidad Popular, esclareciendo realmente el papel del Partido Comunista Revisionista, que a la larga se negó una vez más a conducir al pueblo Chile, al proletariado, a conquistar el poder,
prefiriendo toda su dirigencia esconderse, o si no, debajo de la cama, como Luis Colbanán lo hizo, o bien refugiándose en las embajadas, dejando huérfanos de dirección al pueblo de Chile para ser masacrado por la dictadura. ¿Tú piensas que los dirigentes de la UP, ponte tú, Altamirano, Corvalán y compañía, hablaron de una revolución que no estaban dispuestas a llevar a cabo? Lógico. Es que ellos no tanto planteaban el problema de una revolución, ¿sí? Lo que planteaban ellos de construir el socialismo por una vía pacífica, es decir, utilizando el Estado burgués, las leyes burguesas, ¿eh? Es decir, hacer un paso normal, ¿me entiendes? ¿Te suena parecido, Vicente? ¿Lo había escuchado antes eso? Sí. No. Entonces, esa es pero, la... Edmundo, una consulta. ¿Y cuál era la postura en ese entonces del PCR? O sea, ¿cómo hubiera el PCR constituido este paso al socialismo? Bien, el partido, el PCR de esos años, partió de un punto de vista marxista-leninista, Ya. su construcción. Pero al año siguiente se adoptó el pensamiento de Mao Zedong. Disculpa, Edmundo, ¿y por qué crees tú que sucedió eso? Bueno, eso sucedió por, bueno, es más profundo. Sucedió porque en la época del 60 estalló toda una polémica internacional, ¿ah? Iniciada por el Partido del Trabajo de Albania. La última conferencia de los partidos comunistas en el poder, junto con los partidos comunistas de los países capitalistas, el Partido del Trabajo de Albania criticó la posición de la Unión del Partido de la Unión Soviética, que ya venía planteando la posibilidad de llegar al socialismo por una vía pacífica. Y segundo, criticando seriamente la política ya social imperialista de los khrushchevistas, que se expresaba en lo siguiente, en la determinación de fijar la política del trabajo, el trabajo, la división del trabajo socialista, el cual significaba de que la Unión Soviética era la que se transformaba en un gran poder industrial, una gran potencia industrial, y los países de democracia popular transformarse en proveedores de materias primas, ¿eh? Y de productos agrícolas, y compradores a su vez de la Unión Soviética de productos industriales. Esa política le estaba negando el desarrollo industrial a la Albania socialista. Aparte de que las presiones que el partido revisionista, khrushchevista de la Unión Soviética le hacía al gobierno de Albania para que le cediera el puerto de Sur, un puerto en el Adriático, ¿no? Para transformarlo en un puerto militar ruso, lo cual no estaba de acuerdo. Bueno, a raíz de esa polémica enganchó el maoísmo, el Partido Comunista Chino, ¿no? Empezó a criticar la línea política de la Unión Soviética, la línea pacífica y todo eso. Entonces, como ya se consideraba la China en ese tiempo como no una potencia, sino como un país importante, ¿eh? Y por lo tanto era importante el Partido Comunista Chino y las posiciones que estaba tomando. Eso dio a origen de que dentro del pensamiento de Mao Zedong, la propaganda que hicieron los chinos, influyera
no en el contexto nacional de nuestro país, sino que a nivel específicamente de América Latina. Entonces los partidos que se formaron, que tuvieron el apoyo del Partido del Trabajo de Albania, e incluso con ayuda económica, los chinos solamente lo único que hicieron fue de promover el pensamiento Mao Zedong y que concretamente no entregaron ni una ayuda económica a los países que están en formación en América Latina o en nuestro país. Entonces, por eso que considero yo que la importancia de la propaganda de los chinos influyó en la formación en la formación de los camaradas que en esos años eran parte del Comité Central del PCR. Perfecto, Mundo. Y retomando con cómo planteaba el PCR en esa época, llegar a este paso al socialismo. ¿Cómo Bien, se ahí pretendía? se da algo bien contradictorio. ¿Ya? El sentido de que se plantea en su programa político el proceso de la guerra popular, de acuerdo al pensamiento de Mao Zedong. Ajá. Es decir, que el proceso partía del campo hacia la ciudad. Que es el proceso. Contradictorio porque a su vez planteaban se planteaba la vía insurreccional de masa. El caso concreto, y es más concreto aún en el sentido de que dentro de las influencias, las posiciones que hay en el Comité Central, en ese aspecto está relacionado, como decía el asunto de la insurrección con la guerra popular prolongada. Entonces, tanto David Gulbenkian como Bernales, que fueron las posiciones más claras que se dieron ahí y contradictorias dentro del PCR, tenían un pensamiento parecido, pero uno y otro le da más importancia a otra cosa. En este caso, Gulbenkian le da más importancia en el sentido de la guerra popular prolongada, la influencia china. En cambio, Bernales, que era un cuadro obrero, de joven, se había formado en el Partido Comunista, entonces tenía toda la formación de obreros, de luchadores en las calles, todo eso. En ese sentido, entendía que la lucha era insurreccional. Claro. Debo esclarecer que tanto el Benke como el Bernales eran miembros del Comité Central del Partido Comunista. Pero el Benke era un intelectual. Un intelectual, era un ingeniero. Bernales era un obrero que se educó en el partido, porque cuando se inició, cuando joven, entonces el compañero no tenía ni siquiera tenía la enseñanza media. Es decir, podríamos decir hasta cierto punto era como un semi-analfabeto que aprendió en las luchas sociales, aprendió Aprendió sobre la marcha. sobre la marcha. Oye, entonces podríamos decir que en el fondo, en ese momento dentro del PCR, habían dos posiciones de clase enfrentadas, Lógico. una pequeña burguesa y otra obrera, Claro, o proletaria. claro. Eso es realmente lo que se dio hoy. Ahora, esa lucha, esa diferencia se encubrió un poco con luchando contra la tendencia foquista del Castro guevarismo. ¿No? Entonces, en esa polémica se no permitió al mismo al PCR descubrir o esclarecer más esa contradicción de clase contra dos posiciones que te dan dentro del partido. Porque la lucha se dio contra el revisionismo y se dio contra el foquismo. O sea, el MIR. El MIR.
concretamente. Tanto el revisionismo porque planteaba de que el gobierno popular, ganando el parlamento, iban a instaurar el socialismo. El MIR planteaba el enfrentamiento armado, toda la cuestión. Pero justo con eso entró en conciliación con un sector de la socialdemocracia que apoyaba la Unidad Popular. Y al final, cuando llegó la dictadura, se descubrió que tanto hablar de revolución, el MIR no tenía ni armas para enfrentarla. Cuando hubieron dirigentes como en el MIR, como en Miguel Enrique, todo eso, lo enfrentaron más con valentía, con voluntad, que realmente con un ejército que pudiera enfrentar a la reacción. ¿Y tú cuál crees que fue el error del PCR que no logró tomar la vanguardia o no logró transformarse en un partido dirigente o poder haber enfrentado a la dictadura de mejor manera? Bueno, el problema fue que se centró mucho en el ataque al revisionismo y no entendiendo un poco el proceso de la Unidad Popular. Ellos criticaban el asunto, el planteamiento a través del gobierno popular se iba a llegar al socialismo. Claro. Y no se tomó en cuenta que el pueblo estaba con Salvador Allende. Creía en esa. No hay esa duda de posibilidad. eso, ¿cierto? No. Vale. Sí, porque en el fondo si tú ves las manifestaciones que se daban a favor de la Unidad Popular, llegaban 100.000, 200.000 personas o más, y el ejército chileno eran 60.000 con cripto. Sí, con rifles armas viejos Mauser, que no servían para nada. uniforme prácticamente o sea, descartado de Alemania. Entonces, Es decir, toda esa política de la vía pacífica al socialismo, todo desorganizó. ¿Entiendes? El revisionismo, hablando concretamente, la idea primaria era lo siguiente, de que los comités de la Unidad Popular que se formaron, los comités de carácter electoral, en el proceso se transformaran en organismos de defensa del gobierno popular, en otras palabras, de un organismo semi-armado para enfrentar a la reacción. Pero sucede que gana Allende y se desmonta toda esa actividad. Desaparece. Entonces... Oye, y avanzando un poquito más en el tiempo, tú en 1978 comienzas un trabajo de reagrupación de los militantes del PCR. ¿Qué pasó en ese periodo? A ver, espera, en el periodo que te quieres referir tú es más o menos ahí por el 80. En el 80, Claro, a la vuelta de tu porque, relación. ¿Qué sucede? Que el 72 se divide el PCR. Es decir, producto justamente de esta contradicción que se estaba dando entre de la guerra popular y el asunto de la insurreccional. Se dio lo siguiente, el partido, el PCR de esa época, se cerró en una política de clandestinidad al extremo. La política era lo siguiente, en vista de que quería hacia dónde estaba caminando el proceso de la Unidad Popular, con las expropiaciones, y más aún con la actividad concreta de la clase obrera, del pueblo, que se está sobrepasando sobrepasando al gobierno popular en el sentido de exigir mayores reedificaciones que se llevaran a cabo, en mayores expropiaciones. Se veía en concreto de que
la posibilidad de la reacción de un golpe militar, ¿no? Entonces, la política que adoptó el partido en este momento fue encerrarse en una clandestinidad. Que viniera el golpe de Estado, ¿eh? ¿Entiendes? Pero no sabían dónde iba a estar el partido. Los cuadros tenían que estar protegidos. Había una cierta incertidumbre. Claro, claro, sí existía ya la posibilidad del golpe de Estado. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó el momento, del momento que se dio un congreso del partido Trajo de Albania y Benkin tuvo que viajar a Albania. Llegó en ese momento que Bernal sacó el partido a la calle en el periodo popular. Lo sacó en qué sentido, llamó a los militantes a marchar contra se había sucedido el asesinato de un miembro de la resistencia mapuche de 2 años que participaba que era dirigida concretamente por el PCR, que había formado el movimiento Netuain Mapu, Recuperemos la Tierra. En ese momento la reacción asesinó a un miembro de ese movimiento. Entonces Bernal sacó a la calle en una marcha a la militancia. Y justamente para mostrar al partido, a la calle, que el partido estaba oculto, la gente casi no lo conocía. Entonces, cuando el partido tenía influencia en ciertos sectores de la clase obrera, el partido se había logrado construir en ciudades importantes del país. Pero ese sentido de la clandestinidad extrema, ¿sí? Y junto con eso, la política, como decía anteriormente, de confundir el gobierno de Salvador Allende, ¿me entiendes?, con el revisionismo. El revisionismo era el que impulsaba la política de la vía pacífica al socialismo. Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros llegamos a las masas, te voy a hablar concretamente, en la experiencia. Ajá. Llegamos a los trabajadores y le hablábamos con la crítica que tenía el partido hacia la unidad popular, de que el socialismo no se estaba construyendo, al contrario, que todavía está la burguesía en el poder económico. Entonces eso es la reacción de la masa de rechazo. Por eso, a la pregunta que se me hacía de por qué el partido, el PCR, en ese momento no pudo tomar la dirección o tomar un papel relevante en la resistencia a la dictadura. Fue por ese motivo, porque las políticas equivocadas del PCR. Ahora, anteriormente he preguntado qué nos ligaba a nosotros con el PCR antiguo. Hablaba yo del que la mayor parte de la militancia tal que formamos el PCR eran militantes del antiguo PCR. Segundo, en el sentido de la experiencia que habíamos tenido que nos sentíamos ligados, podríamos decir, políticamente, emocionalmente a ese partido. Claro, un ya, pero ideológicamente, comprendimos que lo que se plantea en esos años no correspondía a la aplicación correcta del marxismo-leninismo aquí a Chile. O sea, superaron el maoísmo. Claro, superaron. Disculpa, Nuno, ¿tú crees que esa superación, como decía Emilio, del maoísmo surge en parte de la discrepancia entre Benkins y Bernales? No. ¿No? No. ¿Y de dónde surgiría? El caso, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento en el sentido de la unidad popular? O sea, por ser Benkin encerró al partido. Ajá. Bernal lo sacó a la calle. Es decir, Bernal, lo que planteaba Bernal era
de que el partido debía tener locales abiertos, donde la masa pudiera llegar ahí. Claro, darse a conocer, De que llegar a la eso, masa. claro, ¿no? Que no estuviera así. Es decir, el caso concreto mío, a mí la reacción no me llevó, no me detuvo por ser militante del PCR, a mí me detuvo por ser dirigente gremial. Ya veo. Y hasta en los primeros tiempos no supo que yo era militante del PCR, sino que era un dirigente gremial de izquierda. Edmundo, y avanzando un poco más, pasando un poco en lo que era, como ya nos contaste, el PCR antiguo, ¿cómo se forma la OCR, la Organización Comunista Recabarren? Bien. Bien, después de estar en prisión y después de ser renegado, cuando se dio un proceso ahí en ese periodo, 79 al 81 más o menos, Ujú. donde desaparecieron las dos tendencias que habían quedado del PCR, las dos divisiones, se diluyeron. Con la muerte de Benkin, el año 78, desaparece el PCR del lado de Benkin. Y el 80, con la muerte de Bernales, ambos murieron de cáncer. Oh, Hasta para eso se unieron. sí. Comían lo mismo. Bueno, el caso es que también se diluyó Cuando vino el golpe de Estado, el PCR, ML, como nos llamamos después de la división, el partido Tú te refieres al lado de Bernal, del lado de PCR marxista-leninista. Claro, como nuestro trabajo decía abierto, la mayoría de los cuadros que cayeron presos. Ya veo. Y después, una parte salió exiliada. Bernales lo que hizo ya el año 76, por ahí, hizo regresar, 76, 77, hizo regresar algunos de los cuadros que había en ese tiempo en el partido. Pero a la muerte de él se diluyó. Cuando yo llegué concretamente después de mi relegación, traté de contactar, traté de reunir. Desgraciadamente no fue posible. Sí. Ahora, el hecho de ser clandestino tampoco yo conocía sus direcciones, Claro. ni sus nombres legales, así que estaba, Era una tarea difícil. claro, era una tarea, digamos, difícil. La idea era de poder sacar material, alguna cosa, y que se acercara. La única posibilidad que se dio fue justamente de poder contactar con Jorge Yáñez y Francisco Villa. Y Francisco Villa era un profesor, fue dirigente del gremio de profesores en Viña. Este compañero era su chapa, Francisco Villa. Yo nunca, y hasta el día de hoy, sé su nombre legal. Esos eran los extremos del sentido clandestino. El compañero, bueno, de mayor que a mí, estos son todos alrededor de los 80 años, indudablemente se fue. Claro. Jugaron su papel, de luchar junto a mi persona, ¿ah? De poder seguir haciendo algunos planteamientos políticos constitucionales. El compañero Víctor Abarca era su compañero de origen obrero. En la época en que lo conocí económicamente, en la época de la dictadura, muy difícil los primeros años de los 80, claro. Muy difícil. Resultó ser conocernos del vecindario. Uh-huh. Y fue uno de los primeros compañeros que recluté después de mi vuelta. Claro. Entonces, con el compañero
concretamente constituimos la OCR, Vale. es decir, nos juntamos. Ujú. En ese periodo que estamos constituyendo, no concretamente la OCR, estamos constituyendo una base, ¿ah?, marxista-leninista para seguir trabajando con la política que estábamos planteando en ese momento. Era de unificar a los marxistas-leninistas, los comunistas. Y en esto no poníamos así en títulos nosotros de marxistas-leninistas. En otras palabras, no excluíamos a los militantes del Partido Comunista Revisionista. Partíamos de la idea que de toda la experiencia del golpe de Estado, toda esta situación que había acontecido, le había señalado que la política entreguista, ¿me entiendes?, revisionista de la dirigencia del PC, hacía la posibilidad que esos militantes se integraran junto a nosotros a la formación de un nuevo partido. Claro, que aprendieran de la experiencia previa y Claro. reconocieran los errores del revisionismo, Claro. y pasar a... Claro, entonces adelante. el problema completamente no se dio esa situación porque la mayoría de esa gente, de los cuadros, estaban afuera del PCR y los que quedaron fueron masacrados, ¿ah? Y los que todavía mantenían un cierto trabajo ahí del PC eran los mínimos y eran compañeros que funcionaban en base a la línea política del revisionismo, ¿ah?, de la vía pacífica. Total, bueno, el caso concreto es que con un compañero de Santiago iniciamos el trabajo político aquí en la provincia de Valparaíso y empezamos a sacar un diarito, mimeógrafo también, El Insurrecto. Eso mismo. Buen diario. Claro. Diario pobre pero comunista. Claro, así salió el primer número. Y bueno, pasando al PCR actual, ¿cuál sería la trayectoria hasta hoy? Mira, desde que formamos el PCR en febrero del año pasado, todo esto debido al estallido social, donde constatamos que la necesidad de transformar un partido, ya que no existía en ese momento un partido marxista-leninista que lograra aglutinar al proletariado y darle una conducción revolucionaria, hemos ido creciendo de a poco y dando a conocer el partido a la clase obrera, y hemos tenido mucho éxito, sobre todo por nuestro programa, que es muy claro al señalar cuál es el camino para la revolución chilena. Como lo hemos planteado, nuestro camino, que es el gobierno popular para pasar a la insurrección y a la democracia popular, camino al socialismo. Y en ese contexto hemos sido muy claros al explicarlo, y la recepción es buena, porque en este momento no hay ningún partido de partido que se declare marxista-leninista como tal, que se plantee socialismo, la revolución, la insurrección armada como medio para llegar a él. Pero así que, como digo, estamos bien conformes. Hemos tenido un crecimiento que no, por lo menos yo no lo esperaba, que fuera tan rápido en un año. No, claro. Y de hecho, desde mi punto de vista como nuevo, por así decirlo, yo encuentro que el programa que tiene no deja cabida a ninguna duda. O sea, es un programa súper claro, te dice esto se hace así, así y así. Bueno, la idea es eso, que el programa pueda ser entendido por cualquier trabajador, cualquier persona. O sea, no es un programa hecho para intelectuales, es un programa hecho para los trabajadores. No es como para autocomplacencia intelectual. Por supuesto. Y junto con eso, unas cosas gratificantes que hemos recibido, el reconocimiento del movimiento marxista-leninista internacional. El año pasado, en marzo, fuimos invitados al 11º Congreso del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Y Mira, no siendo miembros nosotros de la Internacional Marxista-Leninista, y ahí tuvimos contacto con varios partidos, bueno, el Partido Comunista Marxista-Leninista de España, Partido Comunista Revolucionario de Bolivia, con el cual tuvimos un muy buen acercamiento, y de hecho hicimos algún trabajo juntos, sacamos una declaración en conjunto sobre el mar. He visto ahí algún tipo de comparten material, varias cosas. Claro, y bueno, ellos también reciben nuestros materiales, nosotros, y
y es tanto así que, por ejemplo, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Uruguay ha reproducido varios trabajos del mundo. Claro, Sus trabajos teóricos, sobre todo sobre el trotskismo y sobre el maoísmo, han tenido muy buena recepción afuera. Eso y es sorprendente. Y como cuando tú te das cuenta que tu línea política no quiero decir que que es correcta, no quiero ser soberbio, pero sí que tiene buena llegada, tiene buenas recepciones porque algo estás haciendo bien. claro. Bueno, Vicente, y tú como parte, digamos, de los nuevos militantes del PCR, ¿cómo lo persigues? ¿Cómo ves el trabajo del partido? Bueno, primero, desde que estoy acá, en el partido, incluso desde la primera vez que contacté y hablamos, de hecho, me sentí conforme. Esa es la respuesta más corta. Me sentí conforme tanto por la línea, tanto por el programa, tanto por la formación, que no es, oye, toma, cómete 40 libros de Marx o de Lenin o de Stalin o el que sea, sino que, claro, es una formación de ser consecuente con lo que uno aprende, no leer y después citar así sin contexto o sin tener idea. Y, Claro. y bueno, y después de la formación ya está, bueno, el trabajo práctico. El trabajo práctico también me deja bastante conforme. Siento que estoy haciendo algo y que no es como solo, oh, pertenezco a el partido, soy bacán, ¿cachai? No, claro, lo interesante de eso, de la política del partido es esa, trabajar, luchar, estudiar. Claro, ¿Cachai? Y tener una formación ideológica fuerte, porque no nos podemos llamar marxista-leninista si no estudiamos el marxismo-leninismo y no sabemos cómo aplicarlo, porque podemos leer un libro completo, pero si no sabéis cómo aplicarlo en la realidad nacional, no sirve de nada. claro. Y bueno, y si me permitís contarte también cómo llegué acá. Bueno, sencillo, durante el estallido social, yo como cabro estuve en la mocha, estuve incluso ahí por ahí tirando piedras, ¿cachai? Pero, pero al final me terminé dando cuenta que no existía ningún tipo digamos, de partido que estuviera a la altura de, no sé, de organizar, de dirigir, incluso de entrar en contacto con la misma gente que estaba ahí. No, es como si los partidos en general de la izquierda no hubieran desilusionado a la gente. Y en parte a mí, ¿cachai? Yo estaba desilusionado de una izquierda, de la izquierda chilena. No, ni para qué hablar de la derecha, sí. Bueno, ni los toqué, aunque entrar en esas cosas raras no vale la pena. Y claro, y después, como decía al principio, doy con el PCR y me interesa, veo que no se les cae la pera de poner a Marx, Engels, Lenin y a Stalin en sus panfletos o en sus imágenes, porque hay que ser consecuente. Stalin era un gran, digamos, prócer del marxismo-leninismo y a cualquier partido que le dé la pera ponerlo, está siendo inconsecuente con su propia línea ideológica. Y al final eso, ¿cachai? Claro, que uno no puede bajar y levantar A conveniencia, claro. según como te convenga Claro. según como venga la moda. Y bueno, queremos agradecer al mundo por su tiempo, por las ganas, Y por la iniciativa también de venir para acá. a acompañarnos Claro. y contarnos la historia de por qué somos el PCR. Bien, yo les agradezco la invitación a los compañeros, camaradas, a esta conversación. Espero tener una otra oportunidad Ujú. y desde ya les agradezco su próxima invitación. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, muchas gracias. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.